Vamos a las preguntas. A ver aquí, Nancy. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, preguntarle si el director general de Petróleos Mexicanos ya le dio algún reporte acerca de un presunto sabotaje en la refinería Dos Bocas que habría ocurrido la semana pasada y que frenó la producción. Este presunto sabotaje habría afectado algunas plantas, sobre todo la catalítica, y por eso no se habría reanudado hasta el día de hoy esta producción por la complejidad de los procesos, y también si se está investigando ya este asunto, sobre todo para revisar no solo el tema de la afectación a la industria petrolera, sino la afectación al proyecto de nación que usted representa. Finalmente es un tema que muy importante, la producción de los refinados. Sí, es un tema no así como lo planteas. Y si gustan, le pedimos a Víctor que venga a informar con todo detalle. ¿No sería un sabotaje? Pues tiene que investigarse, pero no es así de que ahora ya no sirve la refinería y no. Es algo menor y ya está produciendo prácticamente 100,000 barriles diarios. ¿Actualmente está produciendo la refinería? Estaba produciendo 100,000 barriles diarios y está por reanudarse. No hay nada grave. Ok. En otro tema, preguntarle, presidenta, acerca de este reciclaje que se hace del expresidente Ernesto Zedillo por parte de la oposición. Usted recordaba ayer no solo los crímenes de lesa humanidad que no prescriben, ¿no? El caso de Acteal, el Bosque, el Charco, sino también los crímenes financieros que tienen que ver con el tema del FOBAPROA y el gran latrocinio que se cometió en aquel sexenio, que ha sido uno de los peores latrocinios digamos que en la época reciente de nuestro país. A propósito de esto, en Contralínea tenemos un expediente que también reflejaría la impunidad de la que goza el expresidente priista ultraneoliberal Ernesto Zedillo, y que tiene que ver con presuntos vínculos de su familia, sobre todo su familia política, con el cártel de los Amezcua Contreras, el cártel de las metanfetaminas. En ese expediente se documenta incluso con grabaciones que fueron hechas en torno a esta investigación de carácter ministerial, que el padre y los hermanos de su esposa Nilda Patricia habrían colaborado con este cártel de las metanfetaminas. Además de esto, todos estos agravios que se cometieron en su sexenio, habría un agravio continuado contra el pueblo de México, porque el expresidente Zedillo cobra actualmente una pensión vitalicia mensual de 143,000 pesos en el Banco de México. Lo acabamos de corroborar nuevamente en la revista Contralínea. Está actualizada la cifra a 2025 y pues esto sería parte de las injusticias. Preguntarle si aún siendo autónomo el Banco de México se podría revisar pues esta situación, o por lo menos hacer un llamado al Banjico para que pues vea, no puede ser que el pueblo de México le siga pagando 143,000 pesos mensuales a una persona que hizo tanto daño a este país. Sí, me pasa, Paulina, acaba de contestar el expresidente. Vamos ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. Bueno, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el FOBAPROA, pues ¿cuándo?
¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando. Y que se va a acabar. Se privatizaron los ferrocarriles, porque el tema es de lo que nos acusan, ¿no? Nos están acusando de que somos autoritarios, que se acabó la democracia, todo porque el pueblo va a elegir a la Corte. O sea, ese es el argumento. Como el pueblo va a elegir ahora a la Corte, la presidenta es autoritaria, se acabó la democracia. ¿Cómo se va a acabar la democracia si es el pueblo quien va a elegir? El manejo de los recursos públicos, nada más empecemos por ahí. Y después las masacres que ocurrieron durante su sexenio y que nunca fueron aclaradas, más la privatización de los ferrocarriles. Quiso privatizar toda la industria eléctrica en el 99. Lo pueden revisar, ese era su objetivo, solo que hubo una movilización muy grande que evitó que eso ocurriera. Entre otros, quien se movilizó fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, que después fue castigado por Calderón. Pero muchos nos movilizamos en aquella época, pero si no hubiera habido esa movilización popular, hoy tendríamos unos problemas en el sector eléctrico enormes, como lo tienen muchos países que privatizaron todo su sector. Entonces, vamos a hablar de ese sexenio, porque quieren compararse con el sexenio del presidente López Obrador. Pues no, en un caso se apoyaba arriba, provocaron pobreza, desigualdad, crisis, y el entreguismo, dicho por alguien de su propio partido político. El que era el candidato del PRI lo acusa de entreguismo, de que en realidad la supuesta transición a la democracia estuvo pactada con Estados Unidos cuando se le prestó a México 50,000 millones de dólares, provocado por la crisis que venía desde Salinas. Un modelo que fracasó. Entonces, por supuesto que vamos a hablar de ese sexenio. Sí es indispensable que los jóvenes, las jóvenes, y ya no tan jóvenes, porque quien nació en el año 2000 pues tiene hoy 25 años, 24, 25 años. Ya para entonces ya había acabado el sexenio de Zedillo. Pero es importante que las nuevas generaciones conozcan qué fue lo que pasó en aquella época. Entonces sí vamos a hablar de eso, es importante. Y también quizá que se revise esta pensión vitalicia. Sí, no, pues no sabía, mira, qué bien que nos informas. A ver el Banco de México que nos informe de la pensión vitalicia, de quien trabaja, no sé ahora, ¿verdad? Pero trabajaba en una empresa que benefició él mismo.
Y también recordar que el FOBAPROA se va a acabar de pagar, según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, hasta 2042, es decir, van muchas generaciones que han tenido que cargar con este costo del rescate de los de arriba. Y dicen que, o sea, su argumento, el de ellos, es que no había de otras. Sí había de otras. Rescatar a los de abajo, no a los de arriba. No hubieran perdido sus casas, sus negocios, y no irse arriba, y además con una opacidad tremenda. Presidente, en otro tema, en la Universidad Nacional Autónoma de México han surgido varios movimientos estudiantiles o movimientos estudiantiles aislados. No ha sido todavía un movimiento importante por dos asuntos que están, pues, de alguna manera denunciando, sobre todo algunas facultades y escuelas, que tiene que ver primero con que la Universidad Nacional Autónoma de México no tiene comedores subsidiados, a diferencia de otras universidades públicas como la UACM, la UAM, la ENA, entre otras. Y esto lo que significa es que estos espacios están concesionados o privatizados a particulares y no se garantiza el derecho humano a la alimentación del estudiantado. Ellos no piden ni siquiera que sea comida gratuita, sino que sea con un monto que sea asequible para la mayoría, es decir, que se pague algo, aunque sea simbólico, pero que haya una retribución a la Universidad Nacional Autónoma de México. En este tema, la UNAM ha dicho que pues mejor se aprovechen las becas universales que da el gobierno federal, sobre todo a bachillerato, y también algunas otras becas que se puedan ir dando a cuentagotas a algunos estudiantes de la universidad. El asunto es que esto no resuelve el problema y que también están escudándose en que es una comunidad universitaria de alrededor de 400,000 personas. También es una realidad que la UNAM tiene el mayor presupuesto de universidades públicas en este país y además es una de las que más autogenerados tiene, es decir, recursos que genera la propia universidad y que no se gastan de forma transparente, o al menos no se sabe. Y que la cúpula en esta Universidad Nacional pues sí recibe beneficio para sus comidas, para su alimentación. Incluso hay tarjetas American Express que se destinan a la alta directiva. Ese es por una parte. Y por otra, los estudiantes siguen denunciando que hay un intento de criminalizar la protesta estudiantil y también el tema de la libertad de expresión, que es un derecho humano. Y tiene que ver no solo con el artículo 15 del reglamento del Tribunal Universitario, que la UNAM ya se comprometió a derogar, sino con otros artículos, el 93, 94 y 95 de la ley, del Reglamento General de la UNAM. Ahí se establece también Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también se establecen diversas, no prohibiciones, sino más bien castigos, entre ellos la expulsión de los estudiantes cuando se les considere que han atentado contra el patrimonio, que eso puede ser desde una toma de una escuela hasta, pues sí, romper cristales o algún tipo de mobiliario. Y ellos consideran que se estaría violentando el derecho a la protesta. Preguntarle su opinión, sabemos que también es autónoma la Universidad Nacional, sin embargo viene de ahí usted, y además hay otro asunto, que la UNAM no puede decir que se gasta mucho tampoco en la plantilla académica, porque ya sabemos que la mayoría está por esta figura aparentemente de pago de horas, que son los profesores de asignatura, ¿no? Sí. No quiero opinar mucho porque en efecto la universidad es autónoma. Lo que yo diría es que es importante que siempre prevalezca el diálogo, abierto, público, que siempre haya diálogo con cualquier conflicto estudiantil, de parte de la autoridad y de parte de los estudiantes. Mientras prevalezca el diálogo y se busquen soluciones a cualquier problema, es mucho más sencillo resolverlo. Entonces, evitar en el no diálogo, en la no comunicación, y que se establezcan las condiciones de diálogo para poder resolver cualquiera de los problemas.
Pero ya pues la parte ya más interna de la UNAM le corresponde a la universidad. Sí es cierto, venimos del movimiento estudiantil, pero pues ya le corresponde a la universidad. Y aprovechando que está el subsecretario Clark, preguntar porque decía que se están tomando medidas acerca de las farmacéuticas que han retrasado la entrega de medicamentos y ponía como ejemplo el propio caso que ya enunció la secretaria Raquel Buenrostro. Preguntar si hay otros casos donde se estaría documentando que hay un retraso en la entrega de estas medicinas y si eso ha tenido que ver también con pues algunas quejas que han tenido los propios derechohabientes de que aún no llegan algunos medicamentos y en todo caso si va a haber sanciones también para esas otras empresas si hubiera identificadas. Gracias, presidenta. ¿Quieres, Raquel? Miren, traemos de revisión básicamente 59 empresas por diferentes razones. Algunas son por incumplimiento, otras son porque presuntamente entregaron información falsa a la hora de hacer el proceso de licitación. Tenemos algunas otras empresas que su objeto social no tiene que ver con farmacéuticos, sino son inmobiliarias o son empresas que venden combustibles, etcétera. Y todo eso lo estamos integrando en una investigación. Nos vamos a apoyar acá por instrucciones de la presidenta, también con gente del SAT, con gente de aduanas, para que nos ayuden a hacer las investigaciones de estas empresas. Y aparte tenemos todos los temas de incumplimiento. Nosotros hemos estado continuamente sugiriendo y recordando a todo el sector salud, a todos los directores de los hospitales, que nos ayuden a documentar los incumplimientos de los contratos, porque en la medida que se tengan documentados los incumplimientos de los contratos, más fácil hacemos el procedimiento para estarlos inhabilitando, porque mucho del desabasto, además de los problemas que se tienen, es porque las empresas no cumplen. Incluso a mí me ha tocado participar en reuniones con el sector salud, donde cínicamente comentan que prefieren una sanción, una multa, que ir a entregar a Chiapas porque les sale demasiado caro, les sale más barata la multa. Entonces, ahí tenemos que actuar con otras medidas para documentarlos con incumplimientos y poderlos inhabilitar. Entonces, pero en total andamos con sobre 59 empresas en total. Gracias. Miren, yo personalmente le doy seguimiento todos los lunes en una reunión que tenemos con el Gabinete de Salud y vemos el tema de la compra de medicamentos. Y hay una parte que afortunadamente la secretaria Buenrostro visualizó a tiempo, también Eduardo, y que pudimos contener que se pagara más caro de lo que realmente cuestan los medicamentos y pues representa este proceso nuevamente de licitación que ahora se va a hacer con la subasta inversa, que nos permite hacerlo más rápido. Pero sí hay muy malas prácticas en las industrias farmacéuticas, no todas, pero sí en muchas. Con todo y lo que se hizo en el sexenio pasado, es increíble que se licite, se asigne al costo adecuado, que firmen un contrato que dicen que en una semana empiezan a entregar medicamentos y pasan 3 semanas y no entregan ninguno. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Citarlos, decir, ¿lo vas a entregar o no lo vas a entregar? No, bueno, sí lo entrego y en realidad no lo entrega. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues entra anticorrupción, se sanciona a la empresa, pero ya tenemos un problema de falta de medicamento en el centro de salud. Entonces, lo que estamos haciendo es acelerar todos los procesos, está Secretaría de Hacienda, está el SAT, está anticorrupción, están todas las áreas involucradas para que la coordinación sea muy rápida y podamos resolver esos temas. Pero es un tema también de cómo se hacen las licitaciones. Entonces, ahora estamos dándole celeridad, porque es una compra de 2 años. Esta compra nos va a permitir hasta el cierre del 2026, pero en abril del próximo año empieza la nueva compra para el 27. Y ya estamos tomando pues muchísimas medidas normativas que permitan acelerar. Por ejemplo, si no llegó el medicamento que provee tal farmacéutica y la licitación dijo que era 7 pesos el medicamento,
y no llega, pues darle la oportunidad a la institución de hablarle a otro proveedor y decirle, oye, ¿me lo puedes dar mañana en 7 pesos? Y si el proveedor le dice sí, pues que lo reciba. Algo tan sencillo como eso, que nos parece menor en la vida cotidiana para nosotros, se vuelve un problema por cómo está establecida la administración y la burocracia. Entonces, ahora pues estamos haciendo todo para que se aceleren los procesos, que no, que aquellas empresas que además ganan una licitación, resulta que traen todo importado cuando dijeron que no, que aquí fabricaban. Y resulta que todo viene importado y además de mala calidad. Entonces, todo eso, pues obviamente se avanzó mucho en el gobierno anterior, pero todavía quedan muchos vicios de empresas farmacéuticas y otras no farmacéuticas que se meten a las licitaciones. Entonces, ahora pues se está haciendo todo para que estemos comprando bien, que no haya sobrecosto, que sean de calidad. También se están revisando qué medicamentos deben comprarse, que eso se hizo con la, ¿cómo le llaman? Los protocolos nacionales de atención médica, los PRONAM, que trabajó el doctor Kersenovich con un grupo de médicos muy grande para decir, a ver, si tiene diabetes, tiene esta condición, pues no es que existan 500,000 medicamentos, hay una orientación general de cómo debe atenderse, cuántos medicamentos deben comprarse en la atención primaria. Entonces, todo esto que ya venía avanzado, pues lo estamos fortaleciendo, ¿no? Porque sí hay mucho vicio, lamentablemente todavía en la industria farmacéutica. ¿Son 16 o 59? Si el número puede aumentar debido a este llamado que están haciendo precisamente para… Son 59 que no han entregado a tiempo, pero 16 que en particular pues tienen otros problemas. Entonces, todo también lleva un procedimiento. Lo que hace Raquel también está en la ley, también hay reglamentos para poder sancionar empresas, no es discrecional a lo que a ella se le ocurra, sino que hay un procedimiento de cómo hacerlo. Dentro de esas 59, ¿está la empresa inhabilitada o es adicional? Sí está dentro de 50. Muy bien. Sí. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Preguntar, primeramente, ¿cuál ha sido la respuesta de la población en esta Semana Nacional de Vacunación? Mi pregunta va por el tema de que después del COVID surgieron los llamados antivacunas y hubo mucha desinformación entre la población, con llamados incluso a no vacunarse. ¿Cuál ha sido la respuesta y si se haría un llamado a la población a confiar en la calidad de las vacunas, en la cantidad, etcétera? Pues la meta es 1,5, ¿verdad? 1.8 millones. Y hasta el día de ayer iban casi 600,000, o sea que es un buen número. Y hacer un llamado, porque es para todas las edades, a que se vayan a vacunar a cualquier centro de salud, es totalmente gratuito. Si no importa su derecho a biencia, en cualquier centro de salud los atienden para poderse vacunar. Pero va bien la campaña. Y el objetivo pues es cumplir con la meta. De todas maneras no quiere decir que se acaba, sino que es un proceso y de todas maneras pueden ir posteriormente, pero es mejor que vayan ahora porque hay mucho más personal de salud que está destinado especialmente a la vacunación. Gracias, Presidenta. Mi siguiente pregunta es sobre el tema de sarampión. Hablaban de los casos que se han dado. En las 2 semanas anteriores hubo vacaciones. Esto a lo mejor ayudó a apaciguar un poco los contagios. Ahora que regresan a clases los estudiantes en México, ¿cómo se puede ayudar a prevenir estos contagios o que pueda haber contagios de sarampión? Si me contestan. Gracias. La mejor manera de prevenir es vacunarse, definitivamente. La otra cosa es reconocer en fase temprana la enfermedad. Afortunadamente, en el caso de sarampión, la mortalidad es muy baja, muy baja. Hemos tenido una sola persona que ha fallecido
y como yo mencioné en otra de las mañaneras, tenía otras enfermedades que le hicieron contraer el sarampión. Entonces, lo más importante, lo que persigue la Semana Nacional de Vacunación es crear más y más conciencia sobre la necesidad de vacunarse, no nada más en esta semana, sino en todo el tiempo. Y algo muy importante es, las vacunas son seguras, no producen reacciones adversas, y de tal manera que, como dijo el subsecretario, es la mejor manera de prevenir la enfermedad. Así es que sí pedimos que nos ayuden a diseminar el concepto de que la mejor manera de prevenir es vacunarse para muchas, no nada más para el sarampión, sino para todas las enfermedades que hay vacuna. Yo pongo como ejemplo de que antes de que empezara la vacunación, la sobrevida de la población era alrededor de 30 a 35 años cuando no había vacunas. Para el año 1950 en México, la sobrevida andaba alrededor de los 50 años. Ahora anda mucho más, arriba de 70 años, y se debe en gran parte a la vacunación. Es la mejor medida preventiva. Muchas gracias, doctor. En otro tema, presidente, preguntarle, ayer se anunció que se llegó a un acuerdo en el Tratado de Aguas con Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los términos? Vamos a sacar un comunicado para que se conozca, que en esencia, que se estuvo platicando. Primero, se hizo una revisión por parte de las áreas técnicas de cuánta agua hay disponible en las presas, para poderlo conocer. Y después, vamos a decirlo, se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede, porque nosotros primero tenemos que garantizar el derecho humano, también el riego agrícola en varias zonas del país. Ayudó que en la parte, pues en Tamaulipas llovió recientemente, eso nos ayudó bastante porque no se va a tener que entregar tanta agua de las presas internacionales hacia Tamaulipas. Y entonces se pactó una entrega de agua dentro de los márgenes posibles y viables, una reunión anual para hacer una revisión. De parte nuestra, se les platicó que estamos haciendo pues todo el proceso de riego eficiente en Chihuahua, en Coahuila una parte, en Sonora. Eso nos va a ayudar hacia adelante a disminuir la cantidad de agua que se entrega, o más bien la cantidad de agua que se usa para que pueda cumplirse con el Tratado de 1944. Es importante decir que había, digamos, el Tratado de 1944 establece cuánta agua debe entregar Estados Unidos en el Colorado, en Mexicali, que también va a Tijuana, y cuánta agua se entrega de México del Bravo hacia Texas. Entonces, había una parte de México que no se había entregado desde hace ya varios años, no porque no se quisiera, sino porque había sequía. Entonces, Estados Unidos decía, pues está en falta México porque no nos ha entregado el agua que dice el tratado. Entonces, nosotros ¿qué dijimos? Bueno, pues no se ha entregado porque hay sequía. Entonces hizo el cálculo, cuánta agua hay en las presas, cuánto se puede entregar sin que ponga en riesgo a nuestro país. Hablamos con la gobernadora de Chihuahua, con el gobernador de Tamaulipas, con Coahuila. Nuevo León en esta parte no entra porque no es presa internacional el Cuchillo. Entonces todos estuvimos de acuerdo y en ese sentido pues fueron varias semanas de trabajo para poder encontrar pues un esquema que pueda dar el agua a Estados Unidos que debíamos, pero que no nos ponga en riesgo a nosotros. Entonces, lo que se puede y hasta donde se puede, como diría Juárez. Muchas gracias, presidenta. Mi última pregunta. El día de hoy Y también con el gusano barrenador ya se encontró, también ya hay un acuerdo básico que también ayuda mucho. ¿A qué acordaron? Esencialmente, ¿cuáles son los controles que está poniendo México, que ya venían de antes, para que no se introduzca
está plagada hacia Estados Unidos, que son mecanismos internacionales que están pactados y que pues nosotros ya venimos haciendo, pero que no había la suficiente información. Mi última pregunta, presidente, y agradecerle su atención. A las 0 horas de hoy arrancaron las campañas electorales en Veracruz, 212 municipios se elegirán el 1 de junio, junto con la elección judicial, por supuesto. ¿Haría algún llamado a la civilidad de las y los candidatos para evitar la polarización entre la población? Previo a la arranque de campañas había muchos ataques en redes sociales de manera anónima contra candidatas y candidatos. ¿Haría algún llamado? Sí, pues la campaña sucia no sirve de nada, de nada. Ya eso está demostrado, que cuántos meses no hubo narcopresidente, narcocandidata y no sirvió de nada. Entonces, que sean propositivas las campañas, pues es a presidentes y presidentas municipales. Y no me estoy metiendo en la elección, sino sencillamente decir pues que es importante que se proponga, pues lo que quiere oír la población es propuestas, no cosas negativas. Muchas gracias, presidenta. Muy bien, acá. Buenos días, presidenta. Manuel Galeazzi de Sin Línea y el Político en las Redes. Preguntarle primeramente, ¿en dónde pueden reportar los derechohabientes en dado caso que por esta demora de algunos medicamentos no puedan recibir sus medicamentos, valga la redundancia? Saber más o menos si hay un teléfono de atención, alguna oficina, si nos pueden dar alguna orientación. Tenemos dos mecanismos, bueno, independientemente de los mecanismos que cada institución tiene. Tenemos primero, para los que lo decidan hacer de esa manera, una página de internet que se llama recetacompleta.gov.mx, en la que ponen su receta del sector salud. Si es una receta digital, inclusive del IMSS, les va precargando los medicamentos y ustedes nos notifican cuáles son aquellos que no les entregaron de manera completa. Es una plataforma que utilizamos de manera recurrente los equipos de la Secretaría de Salud, del IMSS, etcétera, para identificar algunos huecos que tengamos. De igual manera, Birmex tiene un centro de atención telefónica, no me sé el número de memoria, ahorita creo que nos ayuda Pau, pero en esa misma plataforma, para las personas que no quieran usar internet, pueden hacer el mismo reporte. Y eso no sirve solo como un tema estadístico informativo, que sí lo sirve para eso también, pero también como un tema resolutivo, es decir, lo que tenemos de compromiso de las instituciones, en el IMSS lo hacen de manera pues, muy eficiente desde hace varios años, no es algo que iniciemos nosotros, buscar a los derechohabientes para tratar de entender cómo hacerles llegar su medicamento. Esos son los dos mecanismos centralizados que tenemos. Independientemente de eso, cada institución además tiene sus mecanismos particulares, locales, en las delegaciones, en los hospitales, pero estos son los mecanismos centralizados con los cuales nosotros también evaluamos un poco a nuestros compañeros del sector en términos de la resolutividad que tengan. Gracias. En otro tema, presidenta, hoy se cumplen 100 días de gobierno del presidente Donald Trump. Preguntarle de manera general si tuviera puntualizarnos cuáles han sido los mayores retos, cuáles han sido las facilidades para poder negociar con su gobierno y, bueno, ¿cómo vería usted el panorama que, pese a los aranceles, la incertidumbre económica que ha cambiado a nivel mundial, pues las exportaciones mexicanas siguen creciendo? En estos días se mencionaba que creció en más de 9% las exportaciones mexicanas. Entonces, ¿cuál sería su balance? Pues lo he comentado en varias ocasiones, no tendría algo más que comentar. Creo que hemos establecido mecanismos de comunicación con el presidente Trump que nos han ayudado y que nos siguen permitiendo dialogar y comunicarnos con el gobierno de los Estados Unidos, tanto a nivel de presidentes, el presidente Trump y su servidora, como de los secretarios de Estado, particularmente el secretario de Economía con su contraparte, el secretario de Comercio, y ahora también del secretario de Hacienda con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y también en otros temas, el secretario de Agricultura hoy tiene una muy buena comunicación con la secretaria de Agricultura. Entonces, como hemos planteado, todavía tenemos pendiente el tema de los vehículos y el acero y el aluminio, pero seguimos en comunicación y esperamos todavía llegar a mejores acuerdos. El secretario de Economía de Estados Unidos mencionaba que posiblemente hoy habría alguna reducción en estos aranceles a la industria automotriz. Hoy parece que anuncian algo.
Bueno, no nos adelantemos, ¿no? Porque en realidad la información que tengo viene de los medios de comunicación, no es una información más allá que nos hayan compartido, pero sí entendemos que el día de hoy, o que nos hayan compartido, que podamos comunicar, digamos, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar al anuncio del día de hoy y esperemos pues que sea bueno, y todavía seguimos dialogando de todas maneras. Presidenta, la semana pasada también se le comentó aquí respecto al caso del delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, y ahora es un tema que está pues otra vez retomándose en los medios, en las primeras planas, porque se comprobó que supuestamente reportes de la Vocería de Seguridad de aquel estado mencionaban que sí contaba con dinero en efectivo en su poder y una arma incluso. A lo de Tamaulipas, ¿no? Sí, exacto. Sí, a ver, lo que yo dije es lo que comentaron en el gabinete que pudiera haber ocurrido. No es que yo aseguré que eso se planteó en el gabinete, pero pues le corresponde a la Fiscalía investigar, ¿no? Cómo fue esa detención y que diga la Fiscalía realmente qué ocurrió. Insisten algunos, Presidenta, en que si hay una necesidad a hacer un llamado para que se inhabilite este funcionario. ¿Cuál sería el llamado? No, pues tienen que hacerse las investigaciones. No me corresponde a mí como presidenta decir si se inhabilita o no a quién. Es como en el tema de los medicamentos. Yo doy orientaciones en las reuniones que tenemos, pero a quién le corresponde inhabilitar con base en ciertos reglamentos, pues a la Secretaría Anticorrupción. Si no se vuelve todo subjetivo, ¿no? ¿A quién le corresponde en este caso? Pues a la Fiscalía del Estado, que pueda dar toda la información, e igualmente pues a la propia auditoría interna del IMSS, ¿no? Entonces, y que se investigue y que se diga exactamente qué ocurrió. Ya por último, Presidenta, preguntarle, ¿en dónde va a estar usted durante el simulacro que se va a realizar? Aquí vamos a estar a las 11:30. Ya nos tocará seguir todo el procedimiento de salir de las oficinas. Gracias, Presidenta. No, hay un punto de reunión aquí adentro. Sí. Adelante. A ver tú y luego la compañera. Ok, muchas gracias, Presidenta, y funcionarios y funcionarias que la acompañan. Ramón Flores, del Centinela Informa. Presidenta, líderes de los sectores turísticos empresariales, pero sobre todo de la sociedad, se encuentran preocupados sobre la desatada violencia en Baja California Sur, que culminó recientemente con el homicidio del comandante Ulises Omar Cota Montaño, un lamentable hecho que aparentemente había sido orquestado por un generador de violencia, quien, como usted ya lo había mencionado en esta conferencia, estaba en prisión desde el 2017 y a pocos días de obtener su libertad, inició una campaña de violencia en el Estado que ha concluido en la recomendación por los Estados Unidos a no visitar el Estado debido a la violencia afectando directamente la economía de los californianos. Me queda claro que mucho de esta violencia los autores son parte del Poder Judicial, pues liberaron a un fuerte generador de violencia. Hasta este momento hay 7 presuntos delincuentes que al parecer estuvieron involucrados con el homicidio del comandante. El gobernador Víctor Castro comentó que por instrucciones de usted envió una comisión de seguimiento de la Mesa Nacional desde el primer momento y alerta por los hechos ocurridos en el Estado. Comentó que tuvieron contacto directo con la Secretaría de Gobernación y puente inmediato con usted, Presidenta, quien decidió una intervención inmediata, cuyos efectos se aprecian muy bien por todos los sectores sociales. El gobierno del Estado se mantiene en alerta total y no va a confiarse. La situación y las dificultades de estos últimos días les han de servir para salir adelante y darle una sacudida al árbol institucional. Presidenta, ¿cuál es el panorama que le guarda al Estado, a la economía, al turismo, pero sobre todo a la seguridad que tanto lastima a la sociedad sudcaliforniana? Hace 2 días, 3 días, no sé si ya se informó por parte de la Secretaría de Seguridad, hubo detenciones muy relevantes en Baja California Sur que van a ayudar mucho, además de las investigaciones que continúan. Entonces ya hubo detenciones y se está trabajando y pueden ir a visitar Baja California Sur. Presidenta, retomando el tema Los Cabos particularmente, que es el destino turístico por excelencia. Ok. Muchas gracias, Presidenta. Retomando el tema de mi compañera Nancy Flores sobre lo de Cedillo, una de las más afectadas
fue mi señora madre, porque a nosotros nos tocó vivir, los que estamos aquí de 40 años, 42, 45, nos tocó vivir ese sexenio de horror. Estoy hablando económicamente, porque también hay otros temas sobre narcotráfico, pero ayer sí me dijo mi señora madre que le preguntara a usted que si le va a hacer justicia a todas las mujeres que fueron víctimas, porque no se habla de los suicidios que hubo en la devaluación. En la devaluación del 94, muchos señores se suicidaron porque perdieron todo. Mi señora madre me dijo, pregúntale a la presidenta si nos va a hacer justicia a las viudas, ella lo nombró así, a las viudas de lo que fue la crisis del 94. Sí, fueron tragedias familiares muy grandes. Incluso en aquella época muchísimos mexicanos y mexicanas migraron a los Estados Unidos porque no encontraban alternativas, personas que tenían un pequeño negocio, que vivían de él, que habían pedido un préstamo y de pronto el préstamo se fue al cielo, no podían pagar y entonces les quitaron sus negocios, la propia banca. O sea, fíjense, les quitan sus negocios, se rescatan con recurso público y nunca se les regresan los negocios que fueron recuperados por la banca, que hubiera sido lo menos que hubiera ocurrido. En esa época incluso hubo muchísimas deportaciones de Estados Unidos a México, pero muchísimos migrantes en aquella época y muchas, como tú bien dices, tragedias familiares, problemas muy graves de personas que lo perdieron absolutamente todo. Y en cambio, grandes empresarios, hasta medianos empresarios, que se vieron favorecidos por el FOBAPROA y que gozaban hasta de más de lo que habían perdido. Si ese es el problema, además de que fue un mal diseño de rescatar a los de arriba, pues estuvo plagado de corrupción. Y sí, pues podemos ver qué significaría, ¿verdad? Por lo menos hacer un homenaje a todas estas familias que no tuvieron responsabilidad y que sufrieron tanto. Por eso es importante conocerlo y dar a conocer quiénes se beneficiaron del FOBAPROA. Y ahora que la oposición, que los adversarios, que algunos que ya no tienen a quién, ya no hay voceros. O sea, Claudio X González, ¿dónde está? El Junior, ya, ¿dónde está la candidata del PRIAN? O sea, pues ¿por qué no es la vocera ahorita de la oposición? ¿Dónde está Alito? Bueno, ese sí es vocero, nomás que no le creen muchos. Los diputados del PRIAN, diputadas, y de otros partidos. Ya no tienen voceros, entonces van y buscan a Zedillo. A ver, ¿qué otros expresidentes hay? Peña, no, pues él está muy calladito. Calderón, ese sí anda de vocero en su yate. Fox, que ya la verdad no, así que le hagan mucho caso, pues tampoco. Salinas, pues menos, ¿no? Pues entonces fueron a buscar a Zedillo, como a ver a quién buscamos que pueda ser vocero de la oposición, pero pues la verdad es que tampoco tiene mucha autoridad moral para decir que además el argumento, que hay autoritarismo. Cuando hay libertad de expresión se puede criticar a la presidenta, no hay nada que tenga que ver con el autoritarismo, todo lo contrario. El pueblo recuperó su dignidad y su participación. ¿Quién sabe si recuperó? Más bien
porque durante muchos años no tuvo participación, por muchas razones. Entonces sí hay que hablar de aquella época, de qué fue lo que ocurrió. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Sí. Ah, perdóname, le había dicho a ella, se me fue. Perdón. Uno y ya con eso cerramos porque ya son 9:10. Presidenta, ya se me va a hacer costumbre. Discúlpame. No, qué gusto saludarle nuevamente, Igual. Presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Y pues bueno, hablando de temas de salud, no podemos dejar, estamos próximos a celebrar el 30 de abril, el Día del Niño, y pues esa labor tan profunda que han venido haciendo a lo largo y ancho del país con respecto a las comidas chatarras en las escuelas. En estos días pasados que fueron pues de vacaciones para los peques, me di la tarea de visitar varios lugares turísticos, sobre todo mi estado. Me lleva a reflexionar y a pedirle a usted de favor qué opina con toda la venta de comida chatarra que se da en los espacios donde los padres llevan a incursionar a sus hijos, estos sean museos o sean todo lo que es atracción para los niños. ¿Hay alguna propuesta para también involucrar que se sumen a la no consumo de comida chatarras en esos lugares? La prohibición, porque ahí sí es prohibición de vender comida chatarra en las escuelas, pues es un asunto de salud pública. Y tiene que ver pues con las niñas y los niños, que es lo más vulnerables, y además obesidad infantil, diabetes infantil, pues ha crecido muchísimo a partir de la alimentación y el sedentarismo. Pero lo mejor es la educación y la información. Entonces, esto nos ayuda también a informar y educar, y depende mucho de los padres y las madres de familia también, pues que fuera de la escuela se alimente bien a la familia, ¿no? Entonces vamos a continuar con las campañas de lo que significa la vida saludable. Gracias, Presidenta. Bueno, pues entonces, si usted me lo permite, que sirva este espacio para, verdad, llamar a la reflexión a los padres para que nos sumemos a esta tarea, porque como usted bien lo dice, efectivamente la diabetes es lo que está acabando con nuestros seres queridos y que, bueno, se reflejan en los jóvenes, a veces en la diabetes juvenil, y lo que tanto hace que precisamente el sector salud no avance es porque son esas enfermedades crónico-degenerativas los que hacen que ningún presupuesto de abasto. La verdad es que soy parte lamentablemente, de esto, de tener familiares con diabetes, pero es por precisamente la mala alimentación y la falta de hacer ejercicio. Ojalá que esto, aunado a lo que usted opina, pues que todas las familias de México nos sumemos a que nuestros hijos se alimenten bien. Y en otro tema, en cuestiones de salud, me da mucha pena, pero a petición de varias familias que trabajaron arduamente para tener sus recursos y lamentablemente fueron defraudados. En Tabasco se viene dando un tema muy controversial de una persona que trabaja en el sector salud y que desde el año pasado empezó a ofrecer plazas para las personas que no eran de base, y les pedía hasta 150,000 pesos. Y así van 20 los que me han localizado, esto ya está en una carpeta en la Fiscalía. Sin embargo, la persona se burla de estas familias que hoy pues prácticamente están endeudadas, porque para juntar esos 150,000 pues se fueron a préstamos y demás, y después de un año todo eso los tiene agobiados, deprimidos, y de verdad que no encuentran el apoyo. Temen por sus vidas, por eso me omito los nombres tanto de la persona que lo está haciendo, tengo los datos, y pues sí le pediría de favor que si a bien lo tuviera, el gobierno de Tabasco es intachablemente, pues va muy bien. Sin embargo, me permito hacerlo públicamente porque cuando usted lo menciona y cuando usted interviene, las cosas se agilizan y esta persona deje de burlarse de estas familias que hoy están atravesando una crisis económica. Sí, danos los datos y con gusto lo atendemos. Que le regrese su dinero. Pues sí, ella pertenecía a un sindicato y el sindicato ya se manifestó, dijo que no forma parte de ellos. Sin embargo, pues a todos los mexicanos no caigan en esos engaños. Primero es un acto de corrupción o de fraude.
si es entre particulares. Y segundo, eso se acabó pues en el gobierno. Entonces no caigan en esto de comprar una plaza, es un engaño. Y en particular en este caso que mencionas, pues investigamos con gusto si nos das los datos. Muchas gracias. Bueno, en temas más alegres, como debe de saber, estamos en la preferia en Tabasco y bueno, ya el día 1 inicia. ¿Ha contemplado usted la posibilidad de asistir? Está difícil, la verdad. Bueno, pero sí dicen que también hay que decir lo bueno, y lo bueno es que afortunadamente a toda la intervención del gobierno federal y estatal, hasta ahora pues Tabasco está estable, va avanzando en cuestiones de la inseguridad, los homicidios. Así es, entonces por mi parte agradecerlo como tabasqueña y pues felicidades y muchas gracias. Gracias. A ver, ahora sí la última. Bueno, aquí ya acabamos para que… Buenos días, Presidenta. Ariana Esquivel, de Enlace 13 Televisión, de Saltillo, Coahuila. Primero que nada, felicitarla por el acuerdo logrado con los Estados Unidos para contener y erradicar el gusano barrenador. Esto se lo platico porque en mi estado ganaderos se exporta mucho. Sí, exactamente, ganaderos de Piedras Negras y Acuña están dispuestos a trabajar en coordinación para erradicarlo. Esto también, a pesar de que Coahuila esté impedido a exportar ganado debido al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que aún no ha asignado inspectores al proceso, a pesar de que ya cumplimos con todos los protocolos. ¿Usted cree que dentro de estos acuerdos, estas discusiones, se pueda acelerar este proceso para que Coahuila pueda exportar? Lo está atendiendo muy bien el secretario, Julio Verdeguer, entonces, y está en contacto con el gobernador, entonces lo aceleramos. Presidenta, en otro tema, este fin de semana en mi ciudad, un funcionario del Poder Judicial protagonizó un hecho vergonzoso y bastante penoso. Eduardo Fuentevilla Cabello, quien es encargado del Tribunal Administrativo y Civil de Saltillo, acudió a un filtro donde estaba detenido su hijo por conducir alcoholizado. Ahí el funcionario exigió trato preferencial por su cargo y comenzó a insultar a los policías y amenazó con tablearlos. El video del hecho ya se viralizó en redes sociales y saltillenses piden que el funcionario sea sancionado por el Poder Judicial de la Federación. El tipo, identificado como Eduardo Fuentevilla Cabello, ya se disculpó en X. Lo cierto es que este episodio de prepotencia ayuda a justificar la elección del Poder Judicial. ¿Qué opina usted sobre estas actitudes de estos funcionarios? No, pues mal. Qué bueno que ya se disculpó, pero no hay privilegios. Todos somos iguales. Sí, el funcionario aseguró que… Pues que se hagan las sanciones, no me corresponde a mí, pero que se investigue y si tiene que ser sancionado, que se sancione, pero es esta idea de que quienes tenemos un puesto podemos tener privilegios, nuestros familiares, ¿no? Los privilegios ya se quedaron en el pasado. Presidenta, en otro tema, en cuestión de salud, hace un par de meses usted asistió a un evento en Durango, donde también estaba el gobernador de Coahuila, y lo invitó a sumarse al programa de discapacitados del bienestar. Esto se lo platico porque la subsecretaría de la delegación en Coahuila asegura que hay más de 8,000 personas que no han podido entrar a este programa porque no se puede ampliar la edad. ¿Cuál sería el llamado para que… El programa o la pensión para personas con discapacidad, el gobierno federal pone desde el nacimiento hasta los 29 años y los gobiernos estatales tienen que ponerle la otra mitad si quieren que también esta población tenga su apoyo. Entonces, por eso le decía yo a Durango y a Coahuila que se incorporaran, que pusieran su recurso para que todas las personas con discapacidad de ambos estados pues puedan tener el apoyo completo. Entonces sigue abierta la invitación. Presidenta, por último, mi estado, como otros en el norte del país, viven una sequía que ha complicado el reabastecimiento de las presas, en específico en Coahuila. Sin embargo, estas presas comienzan a ser insuficientes. En Saltillo, mi municipio, se había considerado un proyecto hace un par de años
de la construcción de 500 gaviones en conjunto con la Conagua. Este proyecto se quedó en pausa, solo se crearon 94 pequeñas presas. ¿Cree que con este tema de la sequía se pueda retomar esta iniciativa? Sí, se está trabajando con el gobernador en varios temas, incluido el agua. Una parte importante tiene que ver con la distribución, no solo con la fuente de abastecimiento, sino con las redes que ya son muy antiguas. Entonces se le está apoyando en particular en la laguna, pero no solo. Se está en el sur del estado, sino también en otras áreas. Perfecto, Presidenta. Por último, cifras arrojadas por Pemex en su último informe colocan a mi estado en el top de las entidades con mayor incremento de tomas clandestinas de hidrocarburos. Resaltan Ramos Arizpe, Parras, Piedras Negras, Nava y Torreón como los municipios donde más se comete este delito. Usted había mencionado en estas mañaneras hace un par de meses que las leyes secundarias en materia de energía contemplaban acciones concretas para combatir el robo del combustible. Si nos puede explicar cómo ve esta situación y cómo ayudaría esto a que se evitara el huachicoleo. Esto se lo platico porque Piedras Negras, empresarios de la localidad aseguran que la población está vulnerable ante una posible accidente debido que en el área urbana llegan pipas de gas y en patios de maniobra clandestinos se hace ese trasvase. ¿Cómo cree que esto se pueda poder controlar y que esto no pase? En la nueva ley ya se está trabajando, se busca que haya trazabilidad. ¿Qué quiere decir trazabilidad? Que cualquier autotanque que traiga combustible, cualquiera que este sea, sepamos de dónde vino y a dónde va. Si es de importación, con qué permiso de importación entró, a qué lugar fue almacenado, de ahí a qué estación de servicio va a dejar. Entonces, de esa manera, todas las instituciones del gobierno tienen que tener perfectamente de dónde a dónde está yendo una pipa. Si una pipa tiene combustible robado de algún ducto y es detenido en una carretera, tiene que entregar de dónde vino ese combustible. Si no lo tiene, pues hay algo ilegal. Entonces, eso ya está en las leyes y ahora pues se está echando a andar para poder tener toda la plataforma que nos permita conocer y que todas las instituciones estén involucradas. Entonces, eso está ayudando mucho ya y va a seguir ayudando. En el caso de riesgo, pues sí, hay que atender ahí con Protección Civil. Gracias, Presidenta. Sí. Bueno, a ver, por acá. ¿Perdón? Apenas nos informaron ayer, nosotros creíamos que era más. Pues apenas el día de hoy me va a informar bien el secretario de Hacienda cómo fue el cálculo, pero ya le vamos a informar a la gente cómo vamos a utilizar el recurso. Buenos días, soy Kate Linthicum, una periodista con el medio Los Angeles Times. Mi tema hoy es migración. ¿De qué nacionalidades son las personas extranjeras que están siendo deportados a México desde Estados Unidos? ¿Por qué está recibiendo México gente que no es de aquí? ¿Es parte de un acuerdo o de las negociaciones de aranceles? ¿Qué estatus migratorio tienen estos migrantes? Es decir, ¿pueden trabajar aquí, tener acceso a derechos en salud, educación? ¿O de aquí los están deportando a sus países? Es un tema que hablamos en su momento cuando entró el presidente Trump. Por razones humanitarias, sin firmar absolutamente nada, nosotros decidimos aceptar personas de otra nacionalidad, particularmente las que vienen por la frontera norte. Y la mayoría, de forma voluntaria, decide regresar a sus países. Ya cada vez llegan menos personas de otras nacionalidades porque el gobierno de los Estados Unidos tiene acuerdo prácticamente con todos los países y entonces envían directamente los aviones a los países en donde las personas tienen nacionalidad, a su nacionalidad. Aquí se les puede ofrecer algunas opciones y si no, de manera voluntaria, si quieren regresar a sus países, se les acompaña, ya sea la mayoría con aviones directamente de los países que vienen
o en algún caso se puede utilizar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Pero ya la mayoría de los que llegan son mexicanos y los números a ver si nos los puede dar al día de hoy, en este momento. Sí, entonces, como mencionó la semana pasada, que iba a dar o compartir estos números. Normalmente lo compartimos, lo hemos dado varias veces aquí en la mañanera y ahora te doy los números de hasta la fecha de hoy, quiénes han sido retornados. Total, desde que entró el gobierno del presidente Trump, 38,757 personas, de las cuales 33,311 son mexicanas y 5,446 son extranjeros. Entonces, de este 5,000, es que ¿por qué está recibiendo México esa gente? Porque unos pueden decir que México está pues ayudando porque si llegan a la frontera Unidos norte, pues nosotros no podemos, nosotros somos un gobierno humanitario. Nosotros no podemos decir no te recibimos. Y ahí se les atiende desde antes de que llegara el presidente Trump. Se les atiende y se les pregunta si de manera voluntaria quieren regresar a su país y se hacen la relación a través de migración para que regresen. Entonces, la gente que se quede aquí, ¿qué es su estatus migratorio aquí? Pues se busca si es un tema de asilo o algunos otros esquemas. Pero repito, ya la mayoría de los que están llegando a México son mexicanas y mexicanos, porque el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y de CBP, tiene acuerdos para que lleguen directamente a sus países. ¿Y están llegando a dónde? ¿A qué parte de México? La mayoría de los extranjeros llegan por la frontera norte y en el caso de los mexicanos llegan ahora, cuando llegan en avión, principalmente a Villahermosa y a Tapachula. Y ahí hay centros de atención, además de los que llegan por tierra en la frontera norte. Y la última pregunta, hemos visto… A la IFA también llegan, al Internacional Felipe Ángeles. ¿Algún caso aquí de una persona deportada aquí con su hijo que es de Estados Unidos, que estamos viendo en otros países como Honduras, como niños? Sí, ha habido pocos casos, pero en aquellos casos donde hay separación de familia, de inmediato Relaciones Exteriores los pone en contacto con la familia para ver de qué manera puede ayudarse a juntar. Ok. Y última, te prometo. Entonces, ¿no es parte de la discusión o los mecanismos de comunicación que mencionó usted sobre aranceles, como que México pues va a recibir gente de otros países? Hay un término que se llama país seguro o tercer país, que no, eso tiene que firmarse por los dos países y nosotros nunca firmamos nada, sino sencillamente por razones humanitarias. Nosotros no podemos decir, estás en México, pues, ¿a dónde te llevamos? Pues a un centro de atención, ¿no? Entonces, y si llegan a venir de otros países, la mayoría quiere regresar a su país y se tienen acuerdos con los países. Gracias. ¿Cuántos metros cúbicos se comprometió México a entregar y de qué afluentes van a salir? Sí, si quieren les damos los datos por parte estuvieron Agricultura, Medio Ambiente, obviamente la Conagua y Relaciones Exteriores, con el área que lo atiende, que es el SILA, y se hizo un acuerdo de entrega. Repito, es un acuerdo en el que participaron los gobernadores y se cuidó muchísimo que no afectara ni el consumo humano ni una parte del riego agrícola, frente al acuerdo del 44, en donde México, pues, de los años anteriores todavía debemos agua. Entonces, por eso digo, lo que se puede y hasta donde se puede, mientras no nos afecte a los mexicanos. Y muchos son acuerdos, digamos, hacia adelante. Por ejemplo, se acordó que no existía formalmente una reunión anual para que se pueda estar valorando a tiempo cuánta agua se va a entregar, cómo, etcétera. Y no sé si la secretaria Buenrostro nos pudiera, por favor, precisar el tema de las empresas, porque parece que hay un poco de duda sobre las cifras.
¿Cuántas son inhabilitadas? ¿Cuántas están en investigación? ¿Cuál es la inhabilitada y cuál es la que tiene denuncias penales, por favor? A ver, son varias cosas. Hay una inhabilitada, y corrijo, que ahorita me equivoqué en el nombre porque son muy parecidas, Biomix. Biomix es la que está inhabilitada. Y la declaración salió… Es que ya se publicó. Y la declaración salió el viernes en Diario Oficial. ¿Ya lo mandaron ustedes? Sí, ya está publicado. Sí, ahorita estaba esperando ya para hacer la corrección. Es Biomix. Inhabilitada. Inhabilitada. Fue el viernes pasado. Tenemos una ya a punto de presentar la declaración, la denuncia penal por falsificación de documentos. Esa es otra. Esa es otra. ¿Cuál no la es? puedo decir ahorita porque Ok. está en proceso de acta deliberativo. Tenemos otras 16, perdón, 16, con esas son 16 y 2, 18, perdón, 16, que también tienen un proceso ahí de registro sanitario con COFEPRIS. Esas 16 ya tienen, digamos, una falta bien ubicada y están también ya caminando su proceso muy avanzado porque participaron para vender medicamentos sin contar con el registro de COFEPRIS. Entonces, nadie puede vender un medicamento que no tenga registro de COFEPRIS. De ese caso tenemos 16. Y luego hay otras que tienen otro tipo de irregularidades, 59. que son incumplimientos, que son que a lo mejor la empresa no se dedica al sector farmacéutico, sino estaba en otro sector y participó para ofrecer vender, ganan la licitación, pero en realidad no pueden abastecer porque no forma parte de su objeto social. Bueno, esas en total, la suma de todos da 59, son 59 en total, 16 con registro sanitario, una inhabilitada y una a punto de presentarse ya la denuncia penal a la Fiscalía por falsificación de documentos. Gracias. Y aprovechando, Presidenta, nada más si me pudiera platicar o comentar, ¿hasta cuándo va a durar este tema de las subastas inversas? Una disculpa para la otra empresa que se parece el nombre, pero una disculpa. Es Biomix. ¿Hasta cuándo va a durar el tema de la subasta inversa y cuándo van a presentar el nuevo procedimiento para la compra de medicamentos? Es por partes. Miren, hay algo que es importante que sepan de la dificultad. ¿Cuántas claves son en total? 4.542. En eso hay medicamentos de distinto tipo, desde los que son genéricos hasta los no genéricos, a los que tienen patente. Hay insumos médicos que tienen que ver con material de curación, hay reactivos. Cada medicamento es una licitación distinta. Imagínense, o sea, son casi 5,000 y se tienen que licitar cada uno por separado. Por eso les digo que necesitamos revisar todos los procedimientos porque lleva su tiempo. Entonces, digamos, todo el proceso lo coordina Eduardo Clark y es Birmex ya quien hace la licitación, la invitación restringida, la asignación o la subasta inversa. Entonces, se va a hacer por partes. Primero aquellos que son más urgentes y luego algunos que a lo mejor no son de tanta urgencia porque todavía hay en inventario. Entonces, se está trabajando en todo eso para que se pueda hacer. La última asignación es el 22 de mayo. Ya serían las últimas que ya no tienen tanta urgencia porque hay inventario. Esas con subasta inversa. Y para las de 20, a partir del próximo año. Prácticamente todas son ya con subasta inversa. Pero dijo que iba a haber un nuevo procedimiento que se estaba analizando. Es el de la subasta inversa. ¿Qué quiere decir subasta inversa? A ver, cuando hay una licitación, hay bases de licitación. La empresa compra las bases de licitación, ahí vienen todas las reglas de cómo deben de suministrar y hacen su propuesta. Esto lleva como mínimo, ¿cuánto es? 3 semanas o algo así, ¿no? Un mes, así está establecido en la ley, es un mes. Una vez que presentan su propuesta, pues hay un comité técnico que revisa y finalmente es la asignación final y se hacen ya los contratos de asignación, ahí sí ya por empresa, dependiendo de qué empresas ganaron qué claves. ¿Qué chiste tiene la subasta inversa?
es más rápida y a veces todavía más ágil y transparente, porque se dice, a ver, estos 10 empresas son las que pueden vender este medicamento. Entonces, en los próximos 3 días, presénteme la empresa, cuál es la calidad de tu medicamento, cuántos puedes entregar, a qué precio y qué tan rápido lo puedes entregar. Ponen su propuesta y se les dice, no, es muy cara, tienen que dar mejores precios. Y entonces entre ellos empiezan a dar mejores precios hasta que se consigue el menor, como en una subasta de una obra de arte, pero al revés, por eso se llama subasta inversa, porque lo que buscamos es el menor precio, no es el mayor precio. Eso se puede hacer vía internet o se puede hacer de manera presencial. Entonces eso agiliza mucho y a veces le permite a la autoridad pues estar presionando al proveedor para que dé todavía un mejor precio cuando se sabe que pueden dar un mejor precio. Y así se consigue más calidad y mejor precio. Eso ya está en la ley de adquisiciones, que antes no estaba. Entonces, por eso ya los mecanismos ahora van a ser de subasta inversa, la mayoría. Bueno, gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Alguna sorpresa traeremos para las niñas y los niños el día de mañana.